Hoy vamos a ver dos estancias muy viejas del partido de Rauch, situado en el centro bonaerense. Se trata de las estancias Un Durazno y San Gavino. Un Durazno fue parte de uno de los establecimientos más antiguos y primitivos del pago del Chapaleofú. Fue formado por el general Eustoquio Díaz Vélez unos años después de la fundación de Tandil, allá por 1823. San Gavino, por su parte, perteneció por más de 100 años a la familia Álzaga. Su casco, situado muy cerca de la localidad de Rauch, está abierto al público como Museo Regional Juan Silva, en homenaje a un estanciero muy prestigioso de la región. Vamos a empezar nuestro programa en San Gavino, ya que acá hay una doma, lo cual es una de las fiestas tradicionalistas más populares de la campaña antigua y del campo de hoy. Y se fue entonces el chico de los Pagos de Azul. Mirá que bueno Rauch eso. El Fabio Martínez, el Fabio Vázquez de los Pagos de Azul, se la empezó a ganar y la ganó. Aplaudímelo Rauch. El único que ha quedado los 8 segundos hasta ahora. El partido de Rauch, en el este bonaerense, está atravesado por el arroyo Chapaleofú, un eje natural sobre el que gira el devenir histórico de esta región. Cuando en 1823 el general Martín Rodríguez funda la ciudad de Tandil, inicia un camino de idas y venidas entre Buenos Aires y el Fuerte Independencia, estableciendo un rumbo que va costeando el arroyo. Por esa huella llegaron las campañas fundadoras, las carretas vivanderas, los primeros pobladores y los nuevos estancieros, adjudicatarios de grandes extensiones de campo concedidos por el sistema de enfiteusis. De esas primeras crónicas estancieras quedan muchos testimonios arquitectónicos en el partido de Rauch, como esta casa de la estancia San Gavino, a 2 o 3 kilómetros de la ciudad, aplastada por la vejez y la desesperanza de un destino cultural que tarda en concretarse. Como parque público, concentra el interés y la asistencia de un vecindario en busca de diversiones camperas, fiestas folclóricas y las tradicionales domas, tal como la que se está realizando durante nuestra visita. Salió perdón, viene fuerte acá. Mamacita segura, pero no se puede parar Tiempo dice la campana y cayó brazo del apadrinador. El brazo del apadrinador. Cayó el paisano por Dios. Y al dejar mi verso en todo. Quiero dejar aclarado. Capaz que no lo enganchó y por eso disparó. La crónica de la propiedad privada de San Gavino empieza en 1838, cuando el Estado le vende a Félix de Álzaga 8 leguas cuadradas situadas entre los arroyos Chapaleofú y de los Huesos. Félix era hijo del rico comerciante español Martín de Álzaga, que entró en la historia argentina por su fuerte oposición a la Revolución de Mayo y encabezar la famosa conspiración de Álzaga, por la que fue ejecutado en 1812. Heredó este campo un nieto suyo, llamado Félix Gavino, seguramente el que manda a construir esta casa junto al arroyo Chapaleofú, muy cerca del pueblo. Este es un típico casco de estancia pampeano de mediados del siglo XIX. Supera el período de los ranchos fundadores,
suficientes para el tipo de explotación ganadera rudimentaria. Acá ya hay casas de ladrillos con piezas corridas para el personal y para los patrones. La casa principal, organizada sobre una planta en forma de L, presenta cuartos enfilados que abren a una galería o corredor. Es una casa fortín, tipología frecuente en las zonas de frontera. El cuarto alto, sobre un techo de azotea, cumplía la función de atalaya para observar los movimientos del desierto y para la mejor defensa ante el ataque indígena. Estas viviendas antiguas son importantes referentes arquitectónicos de la cultura rural bonaerense y vale el esfuerzo de restaurarlas y convertirlas en museos pampeanos o parques públicos cuando están cerca de la ciudad y bajo el cuidado municipal, como en este caso. El país de las estancias regresa en breves instantes. Noroeste argentino. Datos del tiempo para el lunes. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Para el productor que lo mira por TV, estos son los remates de la próxima semana. Agéndelos. Melicurá, especial invernada y cría, el lunes a las 13:30. Especial Rosgan y Reggie y compañía, el martes a las 10. Ivano Farrell, especial invernada y cría, el martes a las 14. Ganadera Ramírez y Unión Agrícola de Avellaneda, especial invernada y cría, el viernes a las 10. Italano Hermanos, especial invernada y cría, el viernes a las 14. Véalos como siempre por Canal Rural, el primer canal de la tierra. Seguimos compartiendo el país de las estancias. A la muerte de Félix Gavino de Álzaga, en 1891, esta gran estancia se subdividió entre 4 de sus hijas, correspondiendo el casco y el nombre San Gavino a Carolina Álzaga de Viñales. Después de medio siglo de permanencia en la misma titularidad, esta posesión fue expropiada durante la primera presidencia del general Perón para hacer la colonia agrícola Martín Fierro, mientras el casco quedaba bajo la jurisdicción de la municipalidad de Rauch. Esta destinó el caserío y el monte para Museo Histórico Regional y Parque Público, con el nombre Juan Silva, que recuerda a un famoso estanciero de la comarca, desde cuyo establecimiento Las Negras oficiaba de juez de paz y trabajaba por las causas importantes del pago. Juan Silva fue con otros vecinos, como Francisco Letamendi y Manuel Anasagasti, el propulsor de la fundación de la localidad de Rauch en 1873, pues los jueces de paz oficiaban desde sus propias estancias a falta de un pueblo cabeza del partido. Así vemos una vez más cómo la estancia es generadora de cultura, ahora como un museo que quiere ser y un espacio de diversión rural, y mucho antes como sede primaria del ejercicio comunal y fundadora de un pueblo con función municipal. Un durazno es un toponímico de la región y es el nombre de la laguna junto a la cual se desarrolla el casco de esta estancia. Pertenece a la sucesión del arquitecto Enrique Álvarez de Toledo, descendiente del general Eustoquio Díaz Vélez. Por eso que acá vamos a encontrar muchos recuerdos de aquel patriota de la independencia y poblador pionero del viejo Tandil.
La figura protagónica de esta historia de estancia es Eustoquio Díaz Vélez, el fundador de un clan estanciero muy renombrado del este bonaerense. Era hijo de un comerciante tucumano radicado desde muy joven en Buenos Aires. Actuó en defensa de la ciudad en las invasiones inglesas y luego se incorporó al servicio del cuerpo de patricios. Con el grado de teniente coronel, después actuó en las guerras de la independencia y en varios cargos oficiales durante los primeros gobiernos patrios. En 1822 se retiró de la función pública y se avecindó en Chascomús, donde se abocó a trabajar una estancia con el nombre Rincón del Toro. Su conocimiento de la guerra y del desierto lo involucró en la problemática de la frontera, donde en adelante iba a vivir y luchar en contacto con la barbarie. En ese tiempo, el que quería formar estancia personalmente a 300 kilómetros de Buenos Aires debía afincarse en el lugar y defender palmo a palmo las pautas de cultura que iba conquistando. En esos tiempos heroicos de la fundación del Fuerte Independencia y el sufrido asentamiento de los primeros pobladores, el general Eustoquio Díaz Vélez obtuvo la concesión en enfiteusis de alrededor de 40 leguas cuadradas situadas entre los arroyos Langueyú y Chapaleofú, en el actual partido de Rauch y Ayacucho. Allí fundó una estancia con el nombre El Carmen, como el de su esposa, Carmen Guerrero, una explotación ganadera muy primitiva, con varios puestos y muchas historias sobre indios y malones. En la época de Rosas, Eustoquio Díaz Vélez se vio involucrado en la Revolución de los Libres del Sur, que tan mal terminara para los estancieros implicados. Por tal motivo, el general y su familia tuvo que exiliarse en Uruguay y sus bienes fueron confiscados. Años después, cuando terminó la tiranía rosista, los Díaz Vélez volvieron a la estancia y la encontraron en tal forma que le cambiaron el nombre El Carmen por Las Ruinas. El arquitecto Enrique Álvarez de Toledo, quien fuera heredero de un durazno y tataranieto del general, fue un admirador de su antepasado y coleccionista de recuerdos, memorias y objetos que le pertenecieron. Además del busto que lo representa en el parque frente a la casa, en sus interiores hay un rincón donde se lucen medallas, charreteras, armas, fotografías y varios documentos de su época y de su vida. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región.
elrural.com, la web de Canal Rural. Desde Rafaela, Santa Fe, llegan los protagonistas de la cuenca lechera con un proyecto común. Una lechería sustentable, con la ganadería como integrante y la agricultura como componente. En Rafaela Rural, los domingos a las 19:30 por Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. La enorme extensión del establecimiento del Carmen fue generadora de muchas estancias a través del tiempo y de las sucesiones. Un durazno es una de las heredades más significativas de lo que va quedando de aquella gran estancia madre, de la que no queda ningún testimonio arquitectónico. El casco de un durazno fue levantado a principios del siglo XX con todas las características de la Belle Époque estanciera. Fue situado al borde de una laguna, de frente al agua y a la puesta del sol. Hoy, esta está cubierta de maleza lacustre, pero en su época de esplendor era totalmente navegable. Había un embarcadero junto a la casa principal y botes para remar hasta la capilla o el palomar, situados en dos extremos opuestos de la laguna. Una plantación muy tupida y variada protege el casco, lo adorna y se desliza hacia los bordes del agua siguiendo el dibujo de la costa. Esta casa, vista en fotografías antiguas, fue construida por Carlos Díaz Vélez, nieto del general, y su esposa Matilde Álvarez de Toledo, quienes la disfrutaron mucho junto a sus dos hijas Carmen y Matilde. Había un pequeño chalecito en el parque con habitaciones diminutas, mueblecitos y muñecas para que las niñas de la familia jugaran a la casita. Esta fue la residencia de verano donde Carlos Díaz Vélez y su familia hacían honor a la vida rural durante varios meses del año. Cuando en 1925 falleció Carlos Díaz Vélez, su hija Carmen heredó un durazno y Matilde recibió la estancia Las Ruinas, que también estaba en esta familia. Acá se inicia otra etapa para un durazno, presidida por Carmen Díaz Vélez y su primo y esposo Belisario Álvarez de Toledo, quien era ingeniero y académico. Tuvieron varios hijos, entre los cuales fue Enrique el que oportunamente heredó una parte del casco de la estancia Un Durazno, mientras su hermana Mercedes se hacía cargo de la otra parte, a la que en adelante llamó Durazno Chico. Enrique Álvarez de Toledo era arquitecto e hizo algunos arreglos a la casa sin cambiar para nada su estructura original. En sus interiores contiene 12 dormitorios y 4 baños, un verdadero lujo para la época en que fue construida. En la planta baja tiene una sala de juegos y biblioteca, otra sala grande de estar, escritorio, living y gran comedor con ventanales que abren a la terraza que da a la laguna. El mobiliario, de maderas muy trabajadas y de tamaño muy grande, fue especialmente hecho para este ambiente.
En las casas estancieras tradicionales, el comedor es uno de los ambientes más importantes, donde los dueños de la casa y sus visitantes pasan muchas horas de placer y conversación durante los almuerzos de verano, las tardes de té y las largas sobremesas de las comidas nocturnas. El cuerpo de la capillita, que estaba situada frente a la laguna, se fue deteriorando con los años y un día se decidió desmantelarla y traer el altar, los elementos litúrgicos y los bancos a la casa principal. Como debajo del edificio hay un gran espacio o subsuelo, allí se instaló la capilla y parte de la biblioteca. En el exterior, esta vivienda está enmarcada por una galería perimetral amplia y elegante. Como la construcción es alta, el parque que la rodea se disfruta desde arriba y se huele desde sus balcones. De la Belle Époque queda el buen diseño de Carlos Thais, quedan muchos árboles viejos, quedan estatuas y fuentes de jardín. El toque moderno lo da la pileta de natación y las plantaciones nuevas que vienen con fuerza. Enrique Álvarez de Toledo y su esposa Delia de la Chiesa tuvieron una sola hija, llamada Inés. Esta, tras la muerte de su padre, es la actual propietaria de un durazno y de la estancia Las Ruinas, que había pertenecido a Matilde Álvarez de Toledo, tía de Enrique. Inés está casada con el doctor Marcelo Gustavo Caratini y tiene un hijo, Lucas, quien representa la 7ª generación de la sangre Díaz Vélez como propietaria de estas buenas tierras del pago de Chapaleofú. Inés, que también ha heredado el oficio de estanciera, es la que se ocupa, junto a su madre Delia, de hacer producir estos campos con el amor y la práctica aprendida de su padre, el recordado Enrique Álvarez de Toledo. Terminado nuestro encuentro de hoy, nos vamos del partido de Rauch, situado en el viejo pago de Chapaleofú, un lugar muy tradicionalista donde una vez se le ocurrió nacer a un poeta, Rafael Alberto Arrieta. Hasta la próxima semana. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88.